Pero en cuanto al reloj de Israel, lo que hace falta ver es precisamente el pacto de paz, y se entiende que a raíz del pacto de paz que el anticristo ha de ofrecer a favor de Israel, no solo con Israel, los árabes, sino con las demás naciones que están en guerra, van a firmar ese pacto para que Israel no sea estorbado, va a ser protegido por ese pacto de parte del anticristo, y eso dará como apertura para que el templo de Dios sea reconstruido y se reinicien los sacrificios en ese lugar, hasta que llegue el momento que el anticristo se proclame Dios y se siente en el templo y cancele todos estos sacrificios, amén, y se haga pasar por Dios. Eso es el reloj de Israel, básicamente es lo que hace falta. Lo demás pues ya lo vimos, ya está cumplido. Y pues estamos hablando acerca del reloj de la iglesia. Dijimos que a la iglesia se le dieron 7 tiempos. Habían 7 tiempos, los cuales pues han estado sucediendo. Lo vimos ya vimos empezamos con Éfeso, amén, Esmirna, después pasamos con Pérgamo, con Tiatira, 4 iglesias, amén, Sardis 5, amén, Filadelfia 6, y nos toca ver hoy a lo que es la Odisea, amén. La Odisea es lo que nos hace falta ver, y después vamos a ver el reloj de los gentiles, amén. Quería mostrarle la figura de donde están las iglesias, pero parece que no, aquí están. Entonces, si se acuerdan, pues fuimos viendo a cada una de las iglesias. Creo que la gráfica nos ayuda mejor, ¿verdad?, que de repente la escritura, pero de acuerdo a lo que es la escritura, la cronología de cómo la iglesia ha ido avanzando a través de los siglos, pues nos dimos cuenta que el tiempo de Éfeso terminó, el tiempo de Esmirna terminó, el tiempo de Pérgamo terminó, el tiempo de Tiatira terminó, el tiempo de Sardis terminó, y el tiempo de Filadelfia también terminó. Entonces vamos a ver que estamos en el tiempo de la Odisea, y vamos a ver qué tan avanzados estamos, y la palabra del Señor nos va a mostrar las características de esta iglesia, y vamos a darnos cuenta la realidad en la cual estamos nosotros viviendo, amén, que es la iglesia de la Odisea. Entonces vamos a ir para allá, la iglesia de la Odisea, y vamos a ver sus características, amén. La Odisea, amén. Muy bien. El nombre de la Odisea es una palabra compuesta del griego, donde la Odikea en griego, donde lao es pueblo y dikea es juicio. Es decir, que esta iglesia es la iglesia del juicio, o el pueblo del juicio. En otras palabras, esta es la iglesia que va a pasar por el juicio de la gran tribulación, la iglesia la Odisea. Y vamos a ver por qué ellos van a pasar ahí. ¿Ven? Entonces, dijimos que cada iglesia tiene 3 aplicaciones. La aplicación contemporánea, es decir, lo que estaba pasando en la ciudad, en la ciudad donde estaba esa iglesia, que Jesús le dicta la carta a Juan, y Juan la escribe y le envía a la Odisea. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Es el reflejo de lo que iba a pasar en lo que se conoce como la aplicación contemporánea, es decir, en ese tiempo que le toca vivir a la iglesia, lo que corresponde a la Odisea. Lo que estaba pasando en ese momento en esa ciudad, en esa iglesia, es lo que va a estar pasando en el periodo que corresponde a la Odisea. Y después la tercera aplicación es la aplicación compuesta, es decir, que esas características de la Odisea, de la carta que Jesús envía a la Odisea, se pueden estar dando o en una comunidad o en una congregación de manera general, o en una persona. Así que hoy vamos a ver pues qué características tiene la Odisea. La Odisea de manera general del tiempo de la iglesia, estamos viendo, y vamos a darnos cuenta de cómo exactamente está sucediendo eso. No ha llegado, la cita no ha llegado, ¿verdad?
ojalá y venga porque necesitaba que proyectara un video, pero no sé si le preguntas si si lo tiene ahí, que te digan cómo ponerlo en dado caso que no venga por teléfono, por favor. Va a ser importante verlo porque eso nos va a mostrar cómo está viviendo la Odisea, amén, de acuerdo a la Escritura. Entonces empezamos pues desde el origen de la palabra, y el origen de la palabra de esta ciudad, la Odisea, dijimos que es el pueblo del juicio, es decir, el pueblo que entra en el juicio, es el pueblo que entra en la gran tribulación, la iglesia, la Odisea, la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo. Lo bueno del mensaje que es escrito a las cartas, que tienen esa aplicación compuesta, es decir, que aunque nosotros estemos viviendo en el tiempo de la Odisea, no tenemos que comportarnos como la Odisea, sino podemos comportarnos como Filadelfia, o podemos comportarnos como Éfeso, esa iglesia que trabaja, que da resultados, que avanza, o podemos comportarnos por lo menos como Filadelfia, esa iglesia que tiene una puerta abierta, porque es la que tiene el amor fraternal, el amor del hermano, el que sabe perdonar, el que sabe ayudar, socorrer, ministrar. ¿Y por qué hace eso? Porque está llena del Espíritu Santo. Tiene el bautismo del Espíritu Santo y tiene la llenura del Espíritu Santo, que se traduce en lo que se manifiesta, porque eso viene del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es un reflejo de que la persona está llena del Espíritu Santo. Cuando esas cosas empiezan a escasear en nosotros, pues es necesario pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Amén. Desafortunadamente, por los trabajos, por las presiones, por lo que sea, uno va descuidando la relación con el Señor y la relación con el Espíritu Santo, y entonces las presiones del trabajo, de la vida, de las necesidades de la vida, hacen que de repente uno descuide la relación con el Señor y la carne empieza a ganar terreno, y aquella persona que había encontrado la paz en el Señor, entonces su paz empieza a quebrantarse. El amor que Dios había puesto en el corazón y que era capaz de sobrellevar a su hermano y aún a sus enemigos, pues se empieza a quebrantar. Y cuando un cristiano se da cuenta que eso sucede, pues hay que empezar a clamar al Señor: lléname de tu Espíritu, Señor, vuélveme ese gozo de mi salvación, vuélveme esa paz, esa armonía, esa buena conducta delante de mis hermanos y delante del Señor. Amén. Entonces, eso es lo bueno del mensaje que Jesús envía a las iglesias. Y usted, que ya ahora conoce el mensaje de cada una de ellas, pues usted puede identificarse y saber cuál es su característica personal. Así que no importa que estemos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea, que va directo al juicio, que va directo a la gran tribulación, pero usted no tiene que vivir como la Odisea. Usted tiene la libertad de decidir por vivir, ya sea como Filadelfia, ya sea como Éfeso, amén. Es decir, esas iglesias que buscaron el rostro del Señor y que se llenaron del Espíritu Santo y que dieron buen fruto y que aprendieron a caminar como el Señor, amén. Muy bien, entonces la palabra, pues, la Odisea significa el pueblo del juicio, y el sobrenombre que se le da a esta iglesia es la iglesia apóstata. La palabra apóstata o la palabra apostasía es literalmente pararse fuera de. Es decir, que esta iglesia se para fuera de la obediencia y la confianza en Jesucristo. La iglesia de la Odisea se ha parado lejos de la obediencia al Señor Jesucristo y de la confianza en el Señor Jesucristo. Es decir, que reconoce que Jesús es el Señor, pero no le obedece. Reconoce que Jesús es el proveedor, pero no confía en Él. Esa es la característica de la iglesia de la Odisea. Por eso es que su sobrenombre es la iglesia apóstata, la que se paró fuera de la fe. Quiero repetir esto, ya lo he dicho, pero quiero repetirlo.
hay una gran diferencia entre apostasía e iniquidad. Unos dicen que salirse de la iglesia, eso es apostasía, y eso no es apostasía, eso es iniquidad. Iniquidad es dejar la ley de Dios y caminar como sin la ley de Dios, sin leer, escuchar, obedecer el mandamiento del Señor, pero ya desde fuera de la iglesia. Es decir, eso es volverse al mundo y caminar en iniquidad. Pero el apostatar es, aunque estás dentro de la iglesia, pero tú no estás caminando conforme al Señor. Te paraste fuera de la fe, no obedeces a Dios, no confías en Dios, pero todavía estás dentro de la iglesia. Todavía participas dentro de la iglesia, en el coro de la iglesia, en la administración en la iglesia, en la limpieza de la iglesia. Todavía estás aquí, pero no estás obedeciendo al Señor y no estás confiando en el Señor. Eso es apostasía, ¿no? Y alejarse de la iglesia o irse de la iglesia, pues ya eso es iniquidad, es andar sin ningún temor del Señor. Muy bien. Pero esta iglesia es una iglesia apóstata, una iglesia que se congrega, que socializa, pero no obedece a Dios y no confía en el Señor Jesucristo específicamente. Amén. Entonces vamos a ir a ver cuál era el cuadro. No, acuérdense que por cuestión del tiempo pues no estamos tocando ampliamente el cuadro de lo que estaba sucediendo en el tiempo de la Odisea, la ciudad literal y la iglesia literal de la Odisea, pero vamos a tomar lo más apegado a lo que la Escritura dice. Amén. O lo que está relacionado con la Escritura. Y la característica de lo que tenía esa ciudad y por tanto esa iglesia, cómo se manifiesta el descuido de la iglesia. El asunto es que se deja conducir por lo que se está dando en la ciudad. Es como el asunto de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, entre ellos los yernos de Lot y las hijas de Lot, amén, estaban caminando conforme a como la ciudad andaba. Entonces, desafortunadamente, en donde nosotros nos habitemos y nos desenvolvamos, pues desafortunadamente cuando uno se descuida, eso te empapa, te arropa, y si no tienes esa búsqueda del Señor, pues terminas haciendo lo mismo que se hace en el lugar donde estás, en la ciudad donde estás. Y eso es por eso es que el Señor toma estas ciudades para mostrar hasta dónde había llegado cada iglesia. Es decir, se adaptaron o se asimilaron a lo que sucedía en la ciudad. Por eso es que vemos lo que sucedía en la ciudad y ya podemos entender la característica de esa iglesia. ¿Ven? Entonces, ahí en esta iglesia o en esta ciudad de la Odisea, la historia nos dice que esta ciudad era muy rica. Si se acuerdan, no es la única ciudad rica. Estaba Éfeso, también tenía riqueza, era una ciudad pujante en la cual los cristianos se desenvolvieron y se empaparon de eso también. Pero no solo era rica comercial, sino que era como Éfeso, sino que era lo doble de rica de Éfeso. Es decir, esta era una ciudad bastante rica económicamente. Dice que era un próspero centro comercial y financiero. Tenía 2 teatros, ¿se acuerdan? Éfeso tenía un teatro, esta tenía 2 teatros, y aparte tenía un estadio muy grande, un estadio inmenso. Amén. Tenía un complejo de baños termales, es decir, que ellos hicieron baños públicos y eran abastecidos con aguas termales, aguas que venían de una fuente termal, donde sale agua caliente, y con esa surtían a esos baños termales, baños con agua calientita, en la cual ellos iban a bañarse públicamente. Tenían ese sistema de baños termales, tenían cisternas, acueductos, por los cuales traían su agua desde Hierápolis y de Colosas. Aquí otra vez, no estoy entrando tanto a la historia por cuestión del tiempo, pero solo tomo a Hierápolis y a Colosas, aunque la ciudad se surtía también por 2 ríos. Amén. Entonces, pero ¿por qué tomo eso? Porque tiene mucha relación con la Escritura.
Resulta que el agua de Heriápolis era de una fuente termal, de una fuente donde salía el agua caliente. Esas fuentes termales se cree que hacen contacto con el calor de la tierra, con el fuego de la tierra, y suben como vapor y se hacen líquidas a cierto nivel de la tierra, y entonces empiezan a brotar agua caliente, es decir, 30-35 grados de temperatura, grados centígrados. No sé si alguien en México, es de México, conozca alguna región así. Sé que hay lagos en México, creo que sí. Sale agua caliente. Creo que ahí ¿de dónde es esta hermana Alicia? Michoacán, ¿verdad? También en Michoacán hay un lago, tengo entendido que es agua termal también, el agua sale caliente. Entonces esas son las aguas termales. Y esa fuente de Heriápolis era precisamente agua termal, agua caliente que salía de la tierra, y por medio de acueductos pues llevaban el agua hasta la Odisea. Específicamente los historiadores dicen que esta agua no era para beber por el hecho de no solo que estaba caliente, no era potable porque aparte tenía altos concentrados de minerales que no era potable. A diferencia de Colosas también era una fuente, pero era una fuente de agua fría que se llevaba también a la ciudad. ¿Amén? Y pues el único problema es que como era transportada por acueductos y algunos acueductos estaban expuestos, entonces al ser transportada desde Colosas a la Odisea, pues expuestas al calor, ya el agua no llegaba fría como desde la fuente, sino ya llegaba tibia a la ciudad. Igual las aguas termales no llegaban tan calientes como cuando salían de la fuente o de aquel venero, sino al ser transportada igual por el acueducto, pues ya la ciudad llegaba de manera no tan caliente, sino más tibia que caliente. ¿Ven? Entonces, por eso estoy mencionando esto, porque ahorita vamos a ver cómo se relaciona con lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Ven? Aunque otra vez no se trata de que solo se surtían de ahí, también había otros dos ríos en los cuales el agua sí era potable. ¿Ven? Y sí se podía beber, igual el agua de Colosas. ¿Ven? Así que además de estos acueductos, su industria textil trabajaba la lana negra. La lana negra, obviamente extraída de ovejas con piel negra o con pelaje negro, era muy cotizada en ese tiempo. Hagan cuenta como los vestimentas de ahora que son muy caros para el glamour, ¿verdad? Para el glamour de las personas. Era algo muy caro. Solo las personas ricas se vestían con ese tipo de ropa con lana negra. ¿Amén? Entonces ellos otra vez estas cosas no eran únicas de la Odisea, pero era una característica que ellos tenían. ¿Amén? Entonces era muy apreciado ahí lo que es la vestimenta con piel o pelo de oveja negra. ¿Amén? Y tenía un costo muy alto, era el glamour, por llamarlo así, de ese tiempo. Entonces era un alto precio. Y en cuanto a la medicina, pues se destacaba su producción de colirio para los ojos. Así que otra vez no significa que solo ahí se producía el colirio, pero era muy conocido el colirio ahí, muy usado el colirio para ayudar a la vista. Algunos dicen que les ayudó a sanar algunas dificultades en la vista con este colirio. Amén. Entonces, esas eran las características. Hay más características, las cuales uno podría hablar, pero cuestión del tiempo no podemos. Pero quería traer lo más apegado a la Escritura para que veamos por qué Jesús escogió esta ciudad, y desde ahí, desde algo que ya se conocía, que sucedió ahí, que estaba sucediendo ahí, en la cual la iglesia de ese tiempo se involucró también. Amén. Pues desde ahí
le va a hablar a la iglesia cronológica, a la iglesia o al tiempo que corresponde a la iglesia de la Odisea. Amén. Y prácticamente esta es la última iglesia, es el último. Les dije que el Señor le pone 7 tiempos al reloj de la iglesia o a la iglesia, y este es el último tiempo, este es el séptimo tiempo. Ya después de este tiempo ya la iglesia pues ya partirá con el Señor. Amén, será arrebatada. Amén. Entonces, conociendo estas características, pues ya vamos a ir a lo que es la cronología. Amén. La cronología, de acuerdo igual a los eventos históricos, igual desafortunadamente no se puede profundizar, pero de manera general, cuando vamos a los eventos históricos, esta iglesia podemos decir que empezó del 1962 y va a durar hasta el fin del reloj de la iglesia, es decir, hasta que Cristo Jesús arrebate a su iglesia. Amén. Aunque decimos que termina ahí porque prácticamente el periodo de la iglesia terminó, y de ahí el resto de la iglesia pues va a entrar a la gran tribulación. Amén. Y ya no va a ser como una comunidad de iglesia en la cual se manifiestan los dones espirituales, sino ya va a ser una iglesia perseguida, una iglesia que se esconde, una iglesia que sufre no solo persecución, pero sufre hambre, sufre plagas, sufre guerras, y hasta que es asesinada directamente asesinada por el anticristo. ¿Ven? Es lo que Apocalipsis nos revela, que son ellos decapitados, es decir, se les da la orden para matarlos. ¿Ven? Entonces, pero como iglesia pues va a funcionar desde 1962 hasta que la iglesia sensata sea arrebatada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya el Señor o el Espíritu de Dios ya no va a interferir entre la maldad de Satanás a través del anticristo con la iglesia, o sea, ya no lo va a proteger, se quita de en medio. Ya en este tiempo el Espíritu de Dios está protegiendo a la iglesia. Amén. Yo se los he figurado así, es como dos muchachitos, un muchacho grandulón y otro chiquito. Amén. Y el grandulón pues le quiere pegar al chiquito, pero hay alguien que está en medio. Amén. Y no deja que le peguen. Pero si el que está evitando que le peguen se hace a un lado, pues el grandulón se lo va a comer, lo va a despedazar. Pues eso es lo que le va a suceder a la iglesia, la Odisea. ¿Amén? Muy bien, entonces 1962 inicia ya. Otra vez, estas fechas son aproximadas. Ya unos años atrás ya ha empezado este movimiento, pero por las cosas que se dieron, pues ya uno lo aproxima a este año. 1962 inicia con el movimiento carismático ecuménico. ¿Qué es el movimiento carismático ecuménico? Bueno, es ese movimiento que surgió después de la iglesia Filadelfia. ¿Se acuerdan que Filadelfia era la iglesia del amor fraternal, pero tenía ese amor fraternal porque estaba llena del Espíritu Santo, empoderada con el Espíritu Santo? También se manifestaba el Espíritu Santo como en Pentecostés, en la iglesia de Éfeso, que tenía las manifestaciones espirituales, sanidades, milagros, hablar en lengua, interpretación de lenguas, ciencia y todos estos dones que el Espíritu Santo da. Amén. Pues eso era la Filadelfia, pero empezaron a entrar hombres fraudulentos dentro de esa iglesia, que convirtieron esas manifestaciones espirituales en simplemente carismas. Y la palabra carisma, amén, del griego, significa gracia y encanto. Es decir, empezaron a ponerle a las manifestaciones espirituales, ya no las llamaron manifestaciones espirituales, sino carismas. La persona que de repente manifestaba un don espiritual, ya no lo tomaban como que venía directamente del Espíritu Santo, sino que era un simple carisma, era una gracia, un encanto. Por supuesto, en el ámbito cristiano se decía, pues viene de Dios, pero ya no se tomaba como ese don, ese regalo especial del Espíritu Santo para los hijos de Dios.
Así que empiezan a usar esta palabra carisma o carismático, que significa que es una persona que tiene gracia y tiene encanto. Así que cuando hacía cualquier cosa sobrenatural o cualquier manifestación, decían, esta es una iglesia carismática o es una persona carismática, tiene ese encanto, tiene esa gracia. Pero hay que hacer la diferencia entre carisma y don del Espíritu Santo o manifestación del Espíritu Santo. Entonces, eso inició precisamente con el movimiento carismático ecuménico, cuando la Iglesia Católica se envuelve y empieza a llamar al ecumenismo. La palabra ecuménico viene precisamente en aquel pasaje cuando el Señor Jesucristo está orando y dice que Señor, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Ecuménico significa eso, que seamos uno. Y desde ahí se lanza la Iglesia Católica a decir, ya no nos trata como hermanos separados. Amén. Del 62 atrás se nos llamaba hermanos separados. Todavía algún rescollo por ahí queda y algunos mencionan eso de los más antiguos, pero las generaciones recientes ni saben que es hermanos separados, ¿no? Pero antes del 62 se nos llamaba hermanos separados por la reforma, ¿se acuerdan? Pero de ahí en adelante la Iglesia Católica, por medio del movimiento carismático, a ver que no sé cuántos de aquí se dieron cuenta que la Iglesia Católica empezó a cantar coros. Alabaré, 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 alabaré. Cuando antes era simplemente la misa en latín, la lectura de la Biblia en latín, nadie la entendía. Entonces, eso es lo que hizo el movimiento carismático, puso gracia, cambió los dones espirituales por gracia y encanto. Hay que ser graciosos y hay que cautivar, hay que encantar, hay que cautivar. ¿Cómo cautivas? Bueno, se dieron cuenta que las iglesias católicas alababan, glorificaban el nombre del Señor, pues vamos a meter cantitos. ¿Para qué? Porque a la gente le gustan los cantitos y es la manera de cómo cautivar. Y así empezó el movimiento carismático, se convirtió en el ecumenismo. Obviamente que no va a funcionar, porque por más que quieran decir que seamos todos uno, no podemos ser uno, porque no es el mismo. El Dios de los católicos no es el mismo que el Dios nuestro, ni el Dios de los musulmanes es el mismo que el Dios nuestro, ni el Dios de los budistas es el mismo que el Dios nuestro. Sin embargo, ¿cómo lograron hacer ese ecumenismo? Es precisamente haciéndonos creer que todos los caminos llevan a Roma. Es decir, que todas las religiones llevan a Dios. Así que no importa qué tu religión tú tengas, o a quién tú alabes, o cuál sea tu fe, pero todo eso te lleva a Dios. Y así se formó el movimiento carismático ecuménico, a tal grado que ya ahorita ya se calmaron, porque el COVID vino a corregir muchas cosas. ¿También? Pero si usted es un cristiano de algunos años, es muy probable que haya visto en la televisión o en los medios cristianos cuando Marcos Witt va a visitar al Papa, predicadores famosos de aquí de Estados Unidos se juntan con el Papa, Dante Gebel se junta con el Papa y todo bien y todos somos hermanos y no pasa nada. Ese es el resultado del movimiento carismático ecuménico, donde todas las iglesias, todos los movimientos, los últimos que se resistieron fueron los sabáticos, pero también ellos, sus líderes, fueron arrastrados al movimiento carismático ecuménico. Amén. Las congregaciones reprendieron mucho a sus líderes, pero sus líderes terminaron en el movimiento carismático ecuménico. Los evangélicos no se diga. Entonces, ahí empezó lo que es el periodo de la iglesia Laodicea. Después del movimiento carismático ecuménico, el resultado fue, nada más para definir, en teología cristiana se definió como un don espiritual. Si se dan cuenta, el carisma se definió como un don espiritual, no un don del espíritu. Si se dan cuenta, no es un espíritu con E mayúscula, sino un don espiritual, una gracia que cualquiera de usted tiene. Como el payaso que tiene una gracia, pues okay, tú tienes esa gracia, eres muy gracioso, muy atractivo, muy cautivador. ¿Amén? Entonces se definió como un don espiritual,
o una dotación de un poder extraordinario dado por el Espíritu Santo. Es decir, ya no es la obra del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo te dio una gracia cautivadora, un encanto, totalmente torcido en cuanto a la función o la obra del Espíritu Santo. Entonces, después de este movimiento ecuménico, ese movimiento ecuménico hizo que la doctrina se fuera torciendo. ¿Amén? Porque ya entró un movimiento espiritual, pero no apegado al Espíritu Santo, sino más que nada un movimiento espiritual supersticioso, malintencionado, y entonces dio como resultado el movimiento de la prosperidad. ¿Amén? El movimiento de la prosperidad, que nosotros como cristianos evangélicos nos reíamos de las ventas de las indulgencias, pues la iglesia fue a terminar ahí, la iglesia evangélica. Amén. Pacte, siempre. Amén. Si su hijo está en las drogas, de una siembra, de un pacto de $1,000 y su hijo va a salir de las drogas. Amén. Así que hay que pagarle a Dios para que salve a nuestros hijos. Totalmente errado de la escritura. Amén. Pero como estamos en el movimiento carismático ecuménico, pues todo lo que sea gracia y todo lo que sea cautivar, pues ya entre le pones palabras, frases cristianas, porciones de la Biblia, y te da como resultado que ya has cautivado a la audiencia y la vas a llevar por un camino torcido. Amén. No importa cuántos dólares usted dé por su hijo, si usted no dobla rodillas por ese hijo, su hijo se va a perder. Entonces siguió pues con el movimiento de la prosperidad. Pacta porque tener una propiedad, 2 propiedades, un carro, y tantas barbaridades. ¿Amén? Que esta iglesia la hermosa las conoce. ¿Amén? Porque no fue algo que se hizo en lo oscuro, sino los medios de comunicación cristianos fueron bombardeados con esa propaganda de la prosperidad. ¿Amén? Después del movimiento de la prosperidad viene el poder del pensamiento positivo. Amén. El pensamiento positivo es: nunca pienses negativo, siempre piensa positivo. Y el famoso cuento de créelo, confiésalo y ya lo tienes. Yo creo que este año me voy a ganar una casa de 5 habitaciones. Confiésalo todos los días: yo voy a tener una casa de 5 habitaciones, yo voy a tener una casa de 5 habitaciones, yo voy a tener una casa de 5 habitaciones. Así que créelo, confiésalo y ya lo tienes. ¿Eh? Una falacia total, una mentira total. Pero ese es el resultado del movimiento carismático ecuménico. Viene el movimiento de la prosperidad, viene el movimiento del pensamiento positivo. Positivo, muchachos, siempre positivo. No importa cuán positivo sea, si no estás bajo la obediencia del Señor, no va a pasar. Y si pasa, va a ser para tu perdición. Amén. Esa es la realidad espiritual. Entonces, viene el movimiento del pensamiento positivo. Después viene el reino ahora, the kingdom now. Nosotros queremos reinar sobre el mundo entero. Y es el the kingdom now el que tiene a Trump sentado en la presidencia. Si usted investiga quién es el movimiento cristiano que llevó a Trump a la presidencia, precisamente the kingdom now. Porque nosotros debemos de gobernar el mundo para que luego Cristo Jesús venga. Pero es una falacia total, porque un reino no se establece sin su rey. Amén. Parece que San Pablo conocía este momento y él dijo: ¿ya reináis vosotros? Ojalá y reinases para que nosotros también reinásemos con ustedes. Amén. Entonces llega el movimiento del Kingdom Now, el reino ahora. Tú no puedes ser pobre, porque si tú tienes a un rey rico, tú debes de ser rico. Amén. Y ese movimiento se basó precisamente en The Kingdom Now. Recientemente, hermana Maribel nos mandó un video del resultado de esa falacia.
demandas por abuso de poder sobre la fe de los feligreses. Es el resultado del Kingdom Now. Se hicieron ricos, poderosos con la fe del pueblo. Y después del reino ahora, la hipergracia, el último de las trampas y de las mentiras de Satanás que recorren las iglesias todavía, ha pegado bastante fuerte a las iglesias, es la hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Es no importa qué tú hagas o cómo vivas, tú ya eres salvo, siempre salvo. Es decir, desde el momento que tú creíste en Jesús y te bautizaste, ya no importa si te vas al mundo, si te echas una carnita al aire, si haces lo que tú vives como se te pegue la gana, tú ya eres salvo. Esa es la hipergracia. Pero la Escritura nada más dice eso. ¿Amén? Entonces, todos esos movimientos que fueron sucediendo, o que se han dado sucediendo, o se han ido dando, y ha sucedido, pues el resultado de eso es lo que nos ha llevado a San Mateo capítulo 25. Quisiera que me ayudes, Juanito, a leerla. Es decir, el resultado de todo este proceso desde 1962 hasta nuestros días, con todos estos movimientos que se han dado, de manera generalizada en las iglesias. Mire de cuánto nos ha guardado el Señor, hermosa, porque también tocaron la puerta de esta iglesia y por aquí pasaron, pero por la gracia del Señor, pues les dijimos no. Amén. Esta iglesia es bibliocéntrica y cristocéntrica. Amén. Amén. San Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Amén. Es el resultado de todos estos movimientos. Mira dónde nos llevó. Padre del Hijo Santo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿se dan cuenta cómo llegamos a este punto? A este punto de, hay dos grupos en la iglesia insensata y la iglesia sensata. Porque después de que la iglesia es golpeada por estos movimientos, mucho pueblo su fe entró en duda. Mucho pueblo que fue defraudado, porque después que dieron su pacto y su siembra, y ese pacto nunca funcionó y esa siembra nunca dio fruto, entonces la fe de ellos se fue al piso. Y todos estos movimientos han hecho lo que vemos en estos días. Amén. Que la iglesia se ha entrado en un estado de adormecimiento. El Señor dijo que había 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, pero las 10 cabecearon y se durmieron. Pues es el resultado de estos movimientos que han recorrido la iglesia en este tiempo, en el tiempo de la Odisea, y eso es lo que ha hecho que la iglesia se duerma al extremo de estar roncando. Hay algo que
no lo digo con gozo, pero por lo menos me da algo de esperanza, es que el Señor no nos reprende porque nos quedamos dormidos, pero sí nos anima a estar llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es una iglesia despierta y una iglesia dormida? Pues una iglesia despierta es aquella que se puede poner en el poder del Espíritu Santo, que tiene dentro de su iglesia el movimiento o la manifestación de los dones espirituales. Amén. Sanidades, ciencia, don de lenguas, interpretación de lenguas, todos estos dones espirituales que se están moviendo en la iglesia. Dentro de la iglesia uno puede decir que esa es una iglesia despierta, pero desafortunadamente, si se dan cuenta, bueno, esto habría que preguntarse a los cristianos antiguos, ¿verdad? Era muy común. A mí me da gozo cuando yo veo a algunas hermanas aquí que todavía tienen ese don de lenguas, ese don de sanidad, de orar, de intercesión. ¿eh? Entonces, pero de manera general, con trabajo sí sale un amén y gloria a Dios de la iglesia. Difícil es antes el predicador estaba, cada vez que mencionaba el nombre del Señor o una obra del Señor Jesucristo, el pueblo, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Pero una iglesia dormida, ¿saben lo único que hace? Y esa vez. Y algunas veces, para que no digan, ¿verdad? Todos aplauden, pues vamos a aplaudir. Esa es una iglesia dormida. Y otra vez, no lo digo con gozo, pero por lo menos me da esperanza. Y el Señor, si usted analiza la escritura que acabamos de leer, no reprende a la iglesia porque se durmió, pero sí le da una advertencia. Es necesario que las vidas de los hijos de Dios estén llenas del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entendemos la llenura del Espíritu Santo? Otra vez, por el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Es decir, que si usted no tiene esas características y quiere ser una iglesia sensata, pues necesita pedir al Señor: Señor, he perdido esto, he perdido aquello, me he descuidado en esto, me he descuidado en aquello. Por favor, lléname de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea real en mi vida. Amén. Y quizás no haga obras maravillosas como Éfeso, pero por lo menos que el Espíritu de Dios esté morando en nuestros corazones. Amén. Para que cuando se escuche la voz que dice: ahí viene el esposo, salid a recibirla, usted tenga por lo menos lo suficiente de aceite para ir a donde está el esposo. Amén. ¿Se dan cuenta? Las insensatas totalmente no tienen aceite. Y se les ocurre lo más fácil, son tan flojas que lo que hacen es darnos de nuestro aceite. Nada más que las sensatas pues son sensatas, ¿verdad? ¿Y qué le dice? No, si te doy, te pierdes tú y me pierdo yo. Así que mejor vete allá donde venden. Vete allá con los de la prosperidad, allá los venden el aceite. Solo $1,000 te llenan. Pacta con ellos. Pacta con ellos, ¿no? Pero resulta que dice la escritura que cuando ellas fueron y volvieron, ya el Señor, el esposo, había llevado a la esposa. Y empezaron a gritar: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y el Señor dijo: no las conozco. Porque la Odisea va directamente a la gran tribulación. Es la iglesia del juicio. Más adelante lo vamos a ver. El Señor es bien claro y dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Pero esa es la condición, o por qué llegamos a San Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Es el resultado de esta iglesia, la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia que se paró fuera de la fe. Amén, que dejó de confiar en el Señor y confió en la prosperidad, en el tener, en el poseer, en las riquezas sin fin. Amén, el pensamiento positivo, el reino ahora, la hipergracia, esas cosas que nos traen satisfacción carnal, natural, pero que en nada ayudan para el espíritu, que en nada ayudan para la salvación, que en nada ayudan, amén, para la vida eterna. Y eso permeó en la iglesia, amén, a tal grado que esto que nos dice aquí se manifiesta en esta iglesia, en este tiempo.
y lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ir a ver lo que el Señor le escribe a esta iglesia. Conoce sus obras y les describe su realidad. Y vamos a olvidar un poco lo que es el momento o la aplicación contemporánea y nos vamos a ir a lo que es la iglesia. Amén. La iglesia de la Odisea como ese tiempo cronológico, ese tiempo que se le asignó. Dijimos que la Odisea es el último tiempo de la iglesia. 7 tiempos, este es el último, que empezó en 1962 y terminará cuando la iglesia sensata sea arrebatada. Vamos pues a ver lo que nos dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 3 del verso 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A ver, vamos a hacer un alto ahí. Muy bien. Entonces, Jesús le dicta la carta a Juan y le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Es decir, él lo que dice es, cuando habla de testigo fiel y verdadero, es como aquel que cuando van a juzgar a alguien y llaman un testigo, y ese testigo podría decir la verdad o podría falsear, podría decir una mentira con tal de ayudar al que está siendo juzgado, ¿verdad? Pero en el caso de Jesucristo, Él nunca va a falsear la verdad. Por eso es que Él dice el testigo fiel y verdadero. Lo que está diciendo es así. Si lo quieres cambiar ya es tu problema, pero el Señor va a decir la realidad de la iglesia de la Odisea. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y aquí quiero analizar un poquito este asunto, porque de repente el análisis que se hace no es de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo quiere dar a entender aquí. Amén. Así que quisiera preguntar: ¿cómo entiende esta reprensión del Señor cuando dice yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente? Ojalá fueres frío o caliente. ¿Cómo entienden eso? ¿Qué significa eso? Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Alguien puede decir algo sobre esto? ¿Cómo lo entienden cuando leen esta porción? Una condición espiritual. Un ejemplo de una condición fría, por ejemplo. Muy bien. Y a ver, por acá, ¿tu esposa te levantaste la mano? Sí, pero el Señor está diciendo que ni eres frío ni caliente. Miren, analice bien la escritura, dice: no eres frío ni caliente. Amén. Y luego añade y dice: ojalá fueres frío o caliente. Ojalá estuvieras pecando. Como le habla a la iglesia, pues es alguien que conoce. Entonces ni está en el mundo y ni se afirma en la iglesia y ni está en el mundo. O sea, quiere engañar a Dios con su condición espiritual. Pero si está en el mundo, entonces sí es frío, ¿no? Pues si está allá, sí. Pero no está allá, sino que está en la iglesia y quiere engañar al Señor con la condición. Ok, entonces podremos entender que estar en el mundo es estar frío, y estar en la iglesia es estar caliente.
No hay tiempo. Ok, vamos, pero ya hay una observación. ¿Algo ibas a decir tú nomás? Puedes estar en la iglesia y estar frío. Sí. Ajá. O sea, como lo que decían, lo que decía, venir a la iglesia, cantar, aplaudir, pero no tener a Dios en tu corazón, porque dice la palabra que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y, o sea, si no eres frío ni caliente, si estás caliente es como estás bien delante de Dios, obedeciéndole y sirviéndole. O sea, que no necesitas estar fuera de la iglesia para estar frío. Es lo que entiendo. Okay. ¿Alguien más? Maribel Lozano. Yo diría que tibio es el que dice ser cristiano y no lo es, ¿va? Aunque esté en la iglesia, ¿no? Aunque esté en la iglesia. Ajá. Dijo ya, literalmente. Ok, muy bien. Bueno, algo así, más o menos. Ok. Yo creo que tibio es una conforme. Estamos leyendo el versículo que se ve más adelante, dice que me explico y no necesitas nada. Entonces, más que nada, no es una persona que está tratando de venir a Dios, sino que él se siente que está haciendo lo correcto. Él siente que sus obras que está haciendo son suficientes para justificarse ante Dios. Es una persona que de cierta manera a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pensamos que estamos haciendo lo suficiente para estar bien con Dios, porque dice, tú te crees, más leemos el versículo más adelante, porque no estamos enfocando ahí, pero si leemos todo el contexto, dice que tú sientes que estás bien, pero eres miserable, ya va a entrar más adelante ahí, pero es una persona, creo yo, que sientes que estás bien, porque vas a la iglesia, porque cantas, porque ofrendas, porque diezmas, porque participas, porque te estás esforzando, crees que estás bien, cuando la palabra del Señor dice que no es por obra, sino por gracia, ¿no? Entonces es una persona o somos personas que creemos que estamos haciendo lo correcto y no nos damos cuenta de nuestra condición, ¿no? De nuestra condición, que es una condición de necesitar a Dios y que siempre necesitamos de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a ir despacio en este análisis. Más o menos es por ahí, pero no exactamente. Es decir, que, como decía Juanito, de repente, pues si estás fuera de la iglesia, pues prácticamente eres una persona fría y en cierto sentido, sí, pero ve lo que el Señor está diciendo, ojalá fueras frío o caliente. Es decir, el Señor no quiere que estés allá afuera, que estés en el mundo, sino que quiere que estés aquí adentro. Y por ahí va la idea de no importa si estás afuera o estás adentro, pero ahorita lo vamos a abundar más. La hermana Emma iba a decir algo y la hermana Luz creo también. ¿No? Sí, la pregunta era pues que la palabra dice, ¿verdad? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ¿verdad? Está haciendo la alusión a la tibieza. Me supongo yo, hermano, que está hablando acerca de no tomar una decisión delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Ya sea o para perdición o para salvación, porque la palabra nos enseña que hay dos caminos y uno de ellos nos lleva a la salvación y el otro nos lleva a la perdición, al infierno. Entonces es necesario tomar una decisión y creo yo que está hablando acerca de por cuanto le está hablando a la iglesia, o sea, no tomas una decisión o de servirme o de no servirme. Quieres estar como lo que dice también Santiago, como de doble ánimo. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy sí puedo, pero mañana no puedo. Entonces es tomar una decisión porque claramente lo está diciendo, una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. No podemos ser cristianos un día y el día de mañana no lo soy, o no vivir como cristianos, sino que decidirnos y obviamente, como lo que acaba de decir usted, es decidirnos por el Señor, porque eso es lo que Él nos dice en la palabra. No quiere que nadie muera ni perezca, pero es la decisión de nosotros. O somos fríos
o somos calientes. Y ya sea la elección que hagamos, mantenernos en eso, ¿verdad? Porque tibios dice que vomitará de su boca. Exactamente. Solo que hay un detalle ahí que el Señor desea, dice, ojalá fueras frío o fueras caliente. O sea, Él desea que usted sea frío, o desea que usted sea caliente, pero no tibio. Es decir, no es un reproche que usted sea frío, sino está diciendo, ojalá y fueras frío. Él desea que seas frío. Ojalá y fueras caliente, pero no tibio. Entonces, no. Así era, Ana. Mi hija le da pena hablar por aquí, dice que es mutuo. Que no viene ni de la izquierda ni de la derecha. Dice. Ni de izquierda ni de la derecha, exactamente. Pero ahorita les explico por qué, ni izquierda ni derecha. Ok. ¿Iba a decir algo, hermana? Sí, hermana. Yo entiendo como que es como estar uno en el primer amor, o de antiguo estar bien perdido allá, ¿verdad? No, porque el Señor no quiere que estemos perdidos. No, sí, porque dice que Porque Él dice, ojalá y fueras frío. fueras frío, porque el que está de antiguo frío es aquel que no ha conocido a Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere que todos los hombres le conozcan. ¿Verdad? Entonces yo le Ajá, exactamente. Sí, por eso quería hacer el análisis, porque normalmente esas son las dos cosas que se entienden. Una, o de plano no eres cristiano, o si eres cristiano. Sí. Ahorita vamos a ver que no se refiere a eso el Señor. Y otra es... Yo pienso que el Señor le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los que están en el mundo. Exactamente. ¿Verdad? Porque la iglesia ya sabe del Señor y hace esa de que sí hago esto o no hago. Exactamente. Entonces está hablando a la iglesia, no a los inconversos, y aparte Él dice que ojalá y fueses frío o fueses caliente. Entonces no se trata de que te vayas al mundo. Y normalmente nosotros valoramos eso. ¿Qué tanto estás involucrado en la iglesia? Eso significa que estás caliente. Y si tú no vienes a los cultos muy seguido, nunca trabajas en la iglesia, pues eso significa que está frío. Normalmente nos vamos con ese análisis o aplicamos eso ahí. No estoy diciendo que está bien que usted no venga a los servicios, eso es el frío y eso es agradable a Dios, por supuesto que no. Solo que igual está lo opuesto, es decir, lo que mencionaba nuestro hermano, es por fe, no por obras, es decir, yo nomás con que crea, pues no necesito obras. En realidad, las obras dan testimonio de que tenemos fe. Santiago es bien claro y dice que la fe sin obras es muerta. Por supuesto que lo que tú hagas pensando que por eso te vas a salvar, pues no te va a ayudar, pero tú vas a hacerlo porque tienes fe, porque crees en el Señor Jesucristo. Si tú no tienes obra, no tienes fe. No importa que tú digas que Jesús murió por mí, pero nosotros somos llamados a buenas obras. Amén. Así que las obras sí tienen que ver en la salvación. Amén. Una fe sin obras está muerta. Pero igual no, esta expresión del Señor Jesucristo no va por ahí, sino cuando Él dice ojalá y fueses frío o caliente, amén, se refiere a serle agradable al Señor. Amén. Y es ahí donde entra lo que estaba sucediendo en la época contemporánea. Estas aguas que venían calientes y a través del acueducto se hacían tibias, pues aparte de que tenía muchos minerales, no era agradable al que la tomaba. ¿Por qué? Porque usted cuando va a beber una bebida caliente, la quiere caliente, no la quiere tibia. ¿Amén? Pero también sucede con lo frío. Cuando es tiempo de verano y usted se le antoja una coca, la quiere bien fría, o cualquier otra bebida, la quiere fría, no tibia. Imagínese 106 grados de temperatura Fahrenheit y le traen una coca caliente.
toma un poquito y la avienta, ¿verdad? Entonces el análisis del Señor es: yo quiero que sean agradables. Por eso es que dice: ojalá y fuese frío o caliente. Es decir, que cuando yo quiero acercarme a ti como a alguien que tienes con sed para beber de ti, yo espero que tú seas una agua agradable. Si vengo en el verano buscando agua, quiero que seas frío, en otras palabras, que seas agradable. Ese es el punto. No es como si cantas mucho, cantas menos, si vienes mucho, vienes menos a la iglesia. Obviamente que tus obras te van a determinar qué tanta fe tienes, ¿sabes? Pero es esa expresión que el Señor Jesucristo está usando. Por eso es que dice: ojalá fueras frío o fueras caliente. Es decir, que en todo tiempo que el Señor venga a ti, tú le seas agradable. Si viene en el verano, tú debes de ser algo frío para él, algo que le agrada a él. Es lenguaje metafórico. En realidad Jesús no te va a tomar a ti, tú tienes que beber de él, ¿verdad? Pero es metafórico. Está hablando que cuando yo voy a beber una bebida en el verano, la quiero fría. Así que cuando el Señor venga a ti, quiere que seas una bebida agradable, o ya sea fría para el verano o ya sea caliente para el invierno. En resumen, esa expresión que el Señor está hablando no está hablando de qué tanto haces o qué tanto eres, sino está hablando de que tú seas agradable al Señor. Por eso es que después va a sacar las características, y usted se va a dar cuenta que esas características son desagradables al Señor, como el agua tibia. El agua tibia ni es buena en el verano ni es buena en el invierno, porque en el invierno, cuando usted se va a tomar un cafecito, usted quiere que el café esté caliente, ¿verdad? Es agradable al paladar y al cuerpo. ¿Amén? Entonces, por eso es que el Señor dice: ojalá y fueses frío o caliente. Quiero que seas agradable para mí. Que cuando yo venga a ti para buscarte a ti, como el sediento que quiere beber, pues si vengo en el verano, yo quiero que seas un agua fría para mí. Si vengo en el invierno, yo quiero que seas un agua caliente para mí. Porque el agua tibia, yo la voy a vomitar de mi boca. Es decir, el agua tibia es desagradable. Ese es el punto. Agradable y desagradable. Frío o caliente es agradable. Tibio es desagradable. Y entonces después ya va a mencionar que es desagradable, que es ser tibio. ¿Por qué? Porque habla de algo desagradable, porque va a presentar las características de algo que es desagradable. Y para él eso es tibio. ¿Amén? Muy bien. Entonces sí quería que ahora usáramos eso para que le demos el sentido correcto, entendamos qué significa que ojalá fueras frío o caliente, algo que es agradable. Sí, pastora. De hecho, cuando algo a mí me hace daño, yo me tomo un vaso de agua tibia para provocarme deseo de volver. Entonces por eso el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Exactamente. Esa es la figura de esta expresión. Es un lenguaje metafórico. Lo que el Señor está diciendo: yo quiero que cuando yo venga como el que tiene sed hacia ti, quiero encontrarte, o ya sea frío porque es agradable, o caliente porque es agradable. Si vengo en invierno, yo quiero que estés caliente, o sea, que seas agradable a mí. Si vengo en el verano, yo quiero que estés frío, porque eso es agradable a mí. Amén. Pero si vengo con sed y lo que encuentro en ti es que estás tibio, estás desagradable. Yo no quiero en el invierno tomarme algo tibio, ni en el verano tomarme una coca caliente o tibia. ¿Amén? En otras palabras, lo que está tratando de decir el Señor es: yo quiero que sean agradables, no desagradables. Yo no quiero que sean desagradables, como la bebida que es tibia, esa es desagradable. Y luego ahí va a decirnos qué cosa es ser desagradable. Es lo que va a decir ahora el Señor. ¿Amén? Muy bien, entonces, ahora sí puedes continuar, Juanito. Espera, permíteme. A ver, sí. Ok, ya lo que decía la pastora, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿ven cómo lo confirma? Él quiere que seamos o fríos o calientes. En resumen, que seamos agradables al Señor. Muy bien, pero por cuanto no eres
por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra vez, tibio significa desagradable. ¿Amén? Es decir, yo quiero que seas agradable, pero por cuanto eres desagradable, yo te voy a vomitar. Muy bien, ahora sí puede. Amén. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Ahí vamos a parar. Verso 17. El origen de ser tibio de esta iglesia es precisamente porque se siente una iglesia empoderada en lo económico. Se siente una iglesia que es tan fuerte económicamente. ¿Se acuerdan la Odisea, la contemporánea? Que tenía mucha riqueza, ¿amén? Que tenía abundancia, que tenía 2 teatros, un estadio muy grande en cuanto a vestimenta o en cuanto a glamour, la lana de oveja negra que era carísima, el colirio que les ayudaba para la vista. Lo que el Señor está diciendo, esa ciudad no necesitaba de Dios porque tenía economía, no necesitaba de Dios porque tenía suficiente vestido y vestía muy bien. Amén. Se vestía con ropas muy caras y no necesitaba de Dios porque tenía medicina y podía comprar medicina para curar sus necesidades, sus deficiencias físicas. Amén. Entonces el Señor toma ese ejemplo de esa ciudad y lo aplica al tiempo de la Odisea. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora aquí va a ser la comparación del Señor de lo que es las bendiciones materiales con las bendiciones espirituales, con la realidad espiritual de la persona. Y va a decir el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor le está diciendo lo siguiente: tú económicamente eres fuerte, y una persona económicamente fuerte pues tiene para la ropa, tiene para el medicamento, tiene para todas sus atenciones. Ahora, ¿es malo ser rico? No. ¿Es malo tener para una buena ropa? ¿Es malo tener para buenas cosas? No. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que la confianza la puso en la riqueza. No te necesito, Dios. ¿Para qué te necesito? ¿Para qué voy de rodillas? ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué voy a buscar tu rostro? ¿Por qué voy a ir a la iglesia si la Escritura dice que por fe soy salvo? Yo no necesito de obras. Yo no necesito ir a limpiar la iglesia para ser salvo, porque ya mi fe me hizo salvo. Tú dices, eres rico, por tanto tu poderío económico te dice que no necesitas nada. No necesitas a Dios. ¿Para qué? Ese es el pensamiento de la Odisea. Amén. Sin embargo, el Señor la desenmascara y dice, tú eres desventurado. Y para entender esa palabra desventurado solo tenemos que ir a los sinónimos. Y la palabra desventurado significa desgraciado, desdichado, infortunado, infeliz, salado. Tú dices, soy rico y no tengo nada de necesidad. Pero en cuanto a tu relación con Dios, aunque tú tienes riqueza, tu condición espiritual no te trae satisfacción. Estás igual de desgraciado como alguien que no tiene nada para ponerse. Porque tu ansiedad por las cosas no satisface el vacío que hay en tu corazón. No importa cuánta riqueza tenga, tú eres un desventurado, eres un desgraciado, un desdichado, un infortunado, un infeliz y un salado. No tienes paz en tu corazón. No eres feliz. No importa cuánta riqueza tengas, si Cristo no está en tu corazón,
Si tú no buscas de Dios, no importa cuánta riqueza o cuánto poder económico tú tengas, tú serás un desventurado. ¿Amén? Y le está hablando a la iglesia, como dijo el hermano Alfonso. No le está hablando a los del mundo, pero los del mundo ya sabemos, se suicidan de una vez, ¿verdad? Tienen es increíble, millones de dólares y terminan suicidándose. Pero muchos cristianos, aunque no se suicidan, pero están así de miserables, desventurados. Amén. Y no solamente eres un desventurado, eres un miserable. ¡Wow! Con poderío económico y no eres capaz de ayudar a tu hermano que está en necesidad. Eres un canalla, un ruin despreciable, un perverso, un objeto, un vil. Porque puedes ver que tu hermano se está muriendo y no eres capaz de ayudar. Esa es la iglesia de la Odisea. Así la conoce el Señor. Acuérdense que Él empieza diciendo el testigo fiel y verdadero. No te estoy mintiendo, te estoy diciendo la realidad de la Odisea. Es el tiempo de la Odisea. Pobre, tiene riqueza, pero en realidad ante Dios no tiene nada. Por eso el Señor dijo: haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Amén. Así que con el Señor, aunque tiene dinero, es pobre, es ciego y es desnudo. No se da cuenta, no ve que su fin es ser vomitado delante del Señor. Y desnudo. Se jactaba de aquella tela lana negra. Pues con todo tu glamour que te vistes, el Señor dice: estás desnudo. No estás cubierto en cuanto al Señor. Están llevando una vida desagradable. Amén, eso es ser tibio. Usted está llevando una vida así, usted es tibio. Amén. Tiene una vida de desventurado, de miserable, de pobre, de ciego y desnudo. En lo espiritual, usted está próximo a ser vomitado. Amén. Entonces, ese es el análisis de lo que Jesús está diciendo. Yo deseo que tú seas frío o caliente, que seas agradable para mí. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Y manifiesta que es ser un cristiano tibio. Un cristiano que es desventurado, es miserable, es pobre, ciego y desnudo en cuanto al Señor. Amén. Puede tener mucho dinero para hacer un negocio, pero para el Señor ni un penny. Amén. Diezmo no. Yo que voy a enriquecer a la pastora. Ofrendas menos. Amén. Eres pobre del Señor y eres ciego. No sabes que esto te va a llevar a que seas vomitado delante del Señor. Y eres desnudo. No tienes nada, no estás vestido de ropas blancas. Amén. Delante del Señor estás desnudo. Muy bien, ahora sí puedes seguir con esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Una pausa ahí. Así que el Señor va a dar la reprensión y va a dar el llamado. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Si alguien realmente puede enriquecer, es el Señor. Amén. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Amén. Aquellos que están pasando por tribulación, oro refinado en fuego. Amén. Para que seas rico. Esas tribulaciones lo único que hacen es sacar lo mejor de ti, para que seas rico en el Señor.
amén, y vestiduras blancas. Cambia todo el panorama. Aquellos presumían del glamour de la oveja negra, amén, de la lana negra. El Señor les dice: yo te digo que te vistas, que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. El colirio del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese versículo va directo a la gran tribulación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, que la iglesia, la Odisea, la iglesia del juicio, el pueblo del juicio, va directo a la gran tribulación. Sin embargo, el Señor, que sabe que va a la tribulación, Él añade y dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez, no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia insensata, a la iglesia insensata, la iglesia tibia, la iglesia despreciable. Amén. Yo, dice el Señor, pues, sé pues celoso y arrepiéntete. Y miren, el versículo siguiente a mí me parte el corazón, hermanos, porque ¿cómo llegamos nosotros a ser tan duros de corazón? El versículo siguiente dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Primero nos llama al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? El verso 19 dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y uno puede pensar: pero ¿cómo vas a castigar a alguien que amas? No, pues precisamente en eso se basa el amor, en corregir a la persona que está mal. Muchos piensan que el amor se trata solo de palabras bonitas. No, el amor se trata de palabras bonitas, pero también se trata de acción, de accionar, de corregir. Amén. Pero el verso 21 no solamente habla de corrección, el verso 20, sino dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que el Señor lo dejamos afuera. Lo dejamos afuera porque nos convertimos en iglesia tibia, en una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y el Señor no puede estar ahí, se queda afuera. Pero no solo se queda afuera, sino que dice que Él está tocando a la puerta. Día tras día, el Señor sigue tocando a la puerta de la iglesia insensata, de la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, amén, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere hacer fiesta en nuestros corazones. Pero nuestra tibieza, esta condición despreciable, esta condición desagradable al Señor, hace que el Señor esté afuera. Y me llama mucho la atención, y lo recalco otra vez lo que el hermano Alfonso decía: es que esta carta no se está escribiendo a inconversos, se está escribiendo a la iglesia de la Odisea, la iglesia que es tibia, que es desagradable al Señor. Y todavía el Señor sigue tocando la puerta. ¿Para qué? Porque Él quiere hacer fiesta con nosotros. Y si alguno oye mi voz y abriere la puerta, hermanos, a veces nuestra torpeza nos lleva a que el Señor se pare fuera. Pero ¿sabe cuál es la solución? La solución es clamar al Señor. La solución es dejar pasar al Señor. Porque Él está dispuesto, de hecho Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Cada vez que cuando nos desviamos alguien nos habla y nos habla de Jesucristo, es el Señor tocando la puerta de nuestro corazón para volvernos a Él, para que nos volvamos a Él. Amén. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor no quiere habitar afuera, quiere habitar
adentro de nuestro corazón. Pero lo desagradable de nosotros hace que Jesús tenga que pararse afuera y no nos abandona y vuelve y toca, y vuelve y toca, y vuelve y toca. Pero cuando el tiempo llegue, esta iglesia, la iglesia de la Odisea, va directo de cabeza a la gran tribulación, porque yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Lo hizo con Israel, lo sigue haciendo con Israel. No lo hará con la iglesia que recibió el Espíritu Santo, que recibió poder de lo alto. ¿Acaso somos nosotros mejores que Israel? ¿No nos ha dado el Señor mayor galardón que los de Israel? Los de Israel solo seguían figuras y a nosotros nos dio el Espíritu Santo. ¿Usted cree que será así de fácil como que no pasó nada? Por eso es que el Señor la llama la iglesia del juicio o el pueblo del juicio, y es bien tajante y bien claro para que nadie después se queje, no lo sabía. No, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Eso lo desea. Y si alguien se molesta o se espanta, es su problema, pero eso es lo que Dios está diciendo hacer. Y el culpable no es el Señor. El culpable es nuestro corazón no arrepentido, porque Dios, siendo Dios, no tiene necesidad de andar de nosotros tocando la puerta de nuestro corazón. Qué vergüenza, ¿verdad? Nosotros deberíamos ir a Él y Él es el que viene. Yo estoy a la puerta y llamo. Y sigue de terco el hombre o la mujer, y otra vez, yo estoy a la puerta y llamo. Arrepiéntete, vuélvete, regresa. Amén. Bien, esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Como comunidad o como individuo, es la iglesia expulsada, echada a la gran tribulación. Si nuestro carácter es este carácter tibio, un carácter que es no agradable al Señor, pues seremos echados a la gran tribulación. Y usted puede protestar y puede no estar de acuerdo, pero eso es lo que nos enseña la Escritura. La iglesia del juicio o el pueblo del juicio es esta temporada, es esta iglesia. ¿Amén? Ahí vamos a cerrar lo que son los 7 tiempos para la iglesia. Solo vamos a cerrar con un video. Le pedí a Abraham que me ayudara a proyectarlo. Solo es un video, usted puede encontrar muchos de esos, pero nada más nos da la idea de lo que es la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy, de este tiempo. Entonces vemos ahí que con la iglesia de la Odisea se acabó el periodo de la iglesia. 7 tiempos para la iglesia. Amén. Muy bien, ahora sí. Acaudalados del planeta. Desde predicadores carismáticos hasta magnates de los medios de comunicación, estos individuos han logrado acumular una enorme fortuna mientras difunden su mensaje de fe y prosperidad. Prepárense para conocer las fascinantes historias y los logros extraordinarios de estos destacados líderes espirituales. Y recuerden, si disfrutan de nuestro contenido, no olviden darle clic a me gusta, suscribirse para más vídeos interesantes y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Además,
Esperamos con ansias sus comentarios y opiniones. Importante, los datos de este video vienen de fuentes públicas en internet hasta el 12 de marzo de 2025. Pueden cambiar. Es solo informativo, no financiero. Ahora, sin más preámbulos, posición número 10. He's coming in the driveway. En el 10º lugar de nuestra lista, te presentamos al pastor Andy Stanley, cuyo patrimonio supera los $50 millones. Charles Andrew Stanley, nacido el 16 de mayo de 1958, es el visionario líder detrás de North Point Ministries, una iglesia cristiana evangélica no denominacional ubicada en Alpharetta, Georgia. A sus 65 años, este orador es una fuente de inspiración para miles de sus seguidores. No solo es el autor de más de 20 libros que abordan temas candentes como sexo y citas, mejores decisiones, menos arrepentimientos y las nuevas reglas para el amor, sino que también es el fundador de la mega iglesia North Point Community Church, y lo hizo en 1995. Sus sermones son una mezcla emocionante de narración, humor e ilustraciones. Con Andy Stanley, cada palabra es una chispa de alegría y sabiduría para iluminar la vida cotidiana y resolver los problemas de hoy en día. En el 9º lugar de nuestra lista, te presentamos al televangelista Benny Hinn, una verdadera leyenda en el mundo de la fe y la curación. Nacido en Israel en 1952 como Tufik Benedictus Hinn, este carismático líder se hizo famoso a través de su emocionante programa This Is Your Day y los impresionantes eventos de curación por la fe conocidos como Miracle Crusades. En 1983 dio un gran paso adelante al fundar el Orlando Christian Center. Pero espera, la historia no termina aquí. Benny Hinn no es solo un pastor, es un ícono de la riqueza. Su prominencia se extiende más allá de las paredes de su iglesia. Es reconocido como uno de los pastores más ricos del mundo, con más de $60 millones en su haber. Aunque algunas controversias han rodeado su camino, Benny Hinn sigue siendo una figura en el emocionante mundo del televangelismo. En la posición número 8 nos encontramos con el asombroso pastor Joel Osteen. Joel Scott Osteen, nacido el 5 de marzo de 1963, es el brillante líder detrás de la iglesia Lakewood en Houston, Texas, una mega iglesia que realmente lo tiene todo. Con un enfoque particular en los principios bíblicos, el amor y una actitud positiva, este lugar es más que un edificio, es un hogar para 17,000 almas ansiosas de esperanza y alegría. Y espera, hay más. Aunque no recibe un salario desde 2005, su patrimonio neto es simplemente asombroso, $120 millones. ¿Cómo lo hace? Su riqueza proviene de diversas fuentes, desde adelantos de libros hasta honorarios por conferencias y hasta la venta de mercancías. Joel Osteen es el maestro en traducir las enseñanzas cristianas en mensajes que llegan al corazón de todos. Posición número 7. En el 7º lugar de nuestra lista se encuentra Romildo Ribeiro Soares, más conocido como R.R. Soares, quien nació el 6 de diciembre de 1947. Es el fundador y líder destacado de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Brasil. Su travesía espiritual comenzó después de encontrar inspiración en el libro de T.L. Osborne a finales de los años 60, lo que lo llevó a dedicarse al televangelismo y la sanación por la fe. En el año 1980 estableció su propia iglesia, la cual ha crecido de forma sostenida, convirtiéndose en uno de los grupos pentecostales más grandes de Brasil.
Soares, cuya fortuna se estima en $125 millones, dedica aproximadamente 100 horas semanales a la televisión brasileña. Sus ingresos provienen de diversas fuentes, que incluyen las generosas donaciones de los 6 millones de miembros de su iglesia, así como los ingresos derivados de una cadena de televisión que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, sus ventas de más de 50 libros y sus inversiones en varios emprendimientos, como radio, periódicos y bienes raíces, contribuyen significativamente a su éxito financiero. Posición número 6. En el sexto lugar de nuestra lista nos encontramos con el pastor Bushiri, una figura que desafía los límites y lleva la fe a nuevas alturas. Shepherd Bushiri, nacido el 20 de febrero de 1983 en Lilongwe, Malawi, es el fundador de la Iglesia Encuentro Cristiano Iluminado, conocida cariñosamente como Major 1. Sin embargo, su historia toma un giro emocionante con acciones audaces, como afirmar que camina sobre el aire y curar a pacientes con VIH-Sida, generando controversia y debate. Aunque los críticos argumentan que estos milagros podrían ser trucos de magia, la fe de sus seguidores no tiene límites. En 2019, Bushiri y su esposa vivieron un momento difícil al ser detenidos bajo sospecha de fraude y lavado de dinero. Su vasta fortuna, estimada en $150 millones, proviene de congregaciones en África, Europa, Asia y América. Además de su labor religiosa, Bushiri es un empresario con intereses en transporte, bienes raíces y hoteles. Y eso no es todo. Sus posesiones incluyen un jet privado, autos de lujo y mansiones suntuosas en Sudáfrica y Malawi. Posición número 5. En el quinto lugar te presentamos al obispo David Oyedepo, una verdadera leyenda en el mundo de la fe y la prosperidad. Oyedepo es el líder y fundador de Living Faith Church Worldwide, llevando a Winners Chapel International a la cima desde su creación en 1981. Su influencia se extiende por todos los rincones de África y más allá. Más que un predicador, Oyedepo es un empresario exitoso con un patrimonio neto de $150 millones, demostrando una destreza empresarial excepcional. Como predicador, autor y visionario empresario, ha sabido transformar sus enseñanzas en fuentes de riqueza. Sus libros sobre el crecimiento de la iglesia, la fe y la prosperidad son legendarios y sus ventas lo confirman. Pero eso no es todo. Su cartera financiera incluye desde las ofrendas de iglesias hasta las inversiones en educación. Oyedepo está en todas partes. Su riqueza se refleja en la propiedad de 4 aviones privados y propiedades internacionales en lugares tan glamorosos como Londres y Estados Unidos. They don't believe. El obispo David Oyedepo está construyendo el Templo Arca, que tiene una capacidad de 100,000 asientos, áreas para 30,000 niños y un estacionamiento techado para 400 vehículos. Este templo se destaca por ser uno de los edificios dedicados a la oración más grandes del mundo, comparable en tamaño a un estadio de fútbol profesional. Posición número 4. En la cuarta posición de nuestro ranking, te presentamos al pastor Valdemiro Santiago, una verdadera leyenda en el mundo de la fe y la prosperidad. Este brillante líder brasileño, graduado de la Orden de Teólogos Evangélicos de América Latina, ha consolidado su posición como uno de los pastores más ricos del mundo. Nacido el 2 de noviembre de 1963 en la hermosa Palma, Minas Gerais, Brasil, levanta su imperio financiero con un patrimonio neto estimado en $220 millones. Rumores vuelan sobre su pasado en la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero Valdemiro Santiago es un hombre que no teme a los desafíos. Afirma que se fue por voluntad propia después de una disputa con el obispo Edir Macedo
y fundó la Iglesia Mundial del Poder de Dios en 1998. Desde entonces, su influencia ha crecido como la espuma, expandiendo su presencia en todo Brasil con una rapidez asombrosa. Valdemiro Santiago es propietario de extensas tierras en Brasil, lujosos automóviles y mansiones. Además, posee un avión de lujo de la marca Falcon 8X, valuado en $60 millones. Posición número 3. Y ahora es momento de presentar al pastor Kenneth Copeland, quien ocupa el tercer lugar en el top de los pastores más ricos del mundo. Kenneth Max Copeland, nacido el 6 de diciembre de 1936, es un verdadero titán de la fe y la prosperidad. Es el fundador de Eagle Mountain International Church Inc., con sede en el vibrante estado de Texas. ¿Sabías que sus poderosos sermones llegan a una audiencia global a través de transmisiones? Reconocido como el predicador estadounidense más rico, su patrimonio neto estimado es simplemente asombroso, alcanzando la impresionante cifra de $750 millones. ¿Qué tal te suena eso? Los ministerios Kenneth Copeland es un campus de 1,500 acres en el condado de Tarrant, Texas, con afiliaciones que se extienden por todo el país. Y espera, la historia se pone aún más emocionante. Su campus incluye una pista de aterrizaje privada y un hangar donde recibe su jet privado de $17,5 millones. Además, Kenneth Copeland y su esposa, Gloria, disfrutan de la vida en una impresionante mansión frente al lago, valuada en $6 millones. Posición número 2. Y ahora llegamos al pastor Alf Lucao, quien se posiciona en el segundo lugar del top de los pastores más ricos del mundo. Nacido el 25 de octubre de 1975 en el Congo y radicado en la vibrante Johannesburgo, Sudáfrica, es una verdadera fuerza de la fe y la prosperidad. ¿Sabías que es el genial fundador y supervisor general de Alleluia Ministries International? Sus diversas actividades lo han catapultado a las filas de los pastores más ricos del mundo, con un patrimonio neto que supera la asombrosa cifra de $1,000 millones. Su mega iglesia, con capacidad para 100,000 miembros, es un testimonio de su amplia influencia en la comunidad. Pero espera, la historia se pone aún más emocionante. Más allá del púlpito, Lucao ha expandido estratégicamente la huella de su ministerio, siendo propietario de escuelas, centros de conferencias y varias propiedades que reflejan su visión audaz y su espíritu emprendedor. Además, como autor de numerosos libros, no solo ofrece guía espiritual, sino que también genera una importante fuente de ingresos. El pastor puede ser visto visitando hospitales y llevando a cabo supuestas curaciones, las cuales luego presenta en su programa en la mega iglesia. El pastor Alf Lucao, quien posee un jet privado y autos de lujo, incluyendo un Rolls Royce, Range Rover, Bentley, Mercedes-Benz y muchos otros, disfruta presumir su estilo de vida lujoso en las redes sociales. Su capacidad para conectar con un gran número de seguidores ha solidificado su estatus como uno de los predicadores más ricos e influyentes del continente africano. Posición número 1. En la cima de la clasificación encontramos al obispo Edir Macedo, quien encabeza el ranking de los pastores más ricos del mundo. Nacido el 18 de febrero de 1945 en Río de Janeiro, Macedo es una figura legendaria en el ámbito de la fe y la prosperidad. A pesar de ser criado como católico, su vida dio un giro radical cuando se convirtió al pentecostalismo en su juventud y comenzó a predicar en 1977. Ese mismo año fundó la Iglesia Universal del Reino de Dios, caracterizada por su enfoque en la curación por la fe.
los milagros y la teología de la prosperidad. Bajo su liderazgo, la Iglesia ha experimentado un crecimiento y una expansión global, llegando a más de 180 países. Ahora alcanzamos el punto culminante. Su riqueza sustancial, estimada en asombrosos $1.200 millones, es el resultado de su visión audaz. Esta inmensa fortuna proviene principalmente de diezmos, donaciones y diversos negocios, como estaciones de radio y televisión, un sello discográfico y una empresa de turismo. Desde 1989 es el propietario y presidente de Record TV, la tercera cadena de televisión más grande de Brasil. Así concluimos esta lista de los 10 pastores más ricos del mundo. Agradecemos. No en vano el Señor dijo que el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Él conocía el tiempo de la iglesia, de cómo íbamos a llegar a la Odisea. La palabra en inglés es disgusting, ¿no? Cómo pueden tener tanto dinero en un continente africano mientras mucha gente se muere de hambre. Ese tipo de cosas, pero en la iglesia la Odisea. Podemos darnos cuenta qué tan avanzados estamos a la venida del Señor Jesucristo. El tiempo de la iglesia prácticamente ya se ha cumplido. El tiempo de Israel ya se ha cumplido. Cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Estamos listos y estamos esperando. Amén. Y si algún descuido ha venido a nuestra vida, pues es tiempo de clamar al Señor y decirle: Señor, habita en mi corazón. Habita en mi corazón. Muy bien, entonces ahí vamos a cerrar lo que es el reloj de la iglesia, y la próxima clase vamos a estar hablando al reloj de los gentiles. Igual nos va a mostrar qué tanto ha corrido el tiempo y qué tanto falta. Para algunos que se han acomodado piensan que faltan décadas, siglos para que el Señor venga, pero de acuerdo a estos tres relojes nos damos cuenta que en cualquier momento el Señor viene por su pueblo. Y Él sigue diciendo, amén, que si estamos viviendo como Él desea, es tiempo de arrepentirse. Él está a la puerta llamando. Amén, pónganse aquí, aquí vamos a cerrar. Pasamos un minutito, pero creo que necesitamos ya cerrar este tema, el reloj de la iglesia, y vamos pues la próxima clase a hablar del reloj de los gentiles. Hay bastante información acerca de este reloj. Muy bien, vamos a orar, y terminando de orar, pues ya saben, como es costumbre, pueden pasar a depositar sus ofrendas. Amén. Vamos.